Primero, hay que definir qué es la diversidad sexual. La diversidad sexual es aquella que surge en el campo sexual para cuestionar las reglas mismas de organización del campo, es decir, la capacidad o posibilidad de un individuo por ejercer una plena sexualidad, cuestionando las ideologías de un sistema de representaciones dominantes de la existencia sexual. Según el sistema queer, hay tres formas de entender y reducir la existencia sexual, que es el binarismo sexual, el binarismo de género y el binarismo erótico. La organización de estos tres aspectos es lo que el feminismo llama sistema patriarcal. Bueno, entrando un poco más al concepto de binarismo sexual, se define como la ideología y práctica de construir dos sexos de los cuerpos humanos. Hay una distinción entre sexo y género. El sexo se refiere a la dimensión biológica, mientras que el género a las expectativas de comportamiento socialmente asignadas a los sexos. Pero la definición de sexo no termina ahí, porque sexo también es una construcción social que permite ordenar la realidad de una cierta manera para efectos de distinción social política. En la ideología reproductivista y heterosexista hay una composición sexual patriarcal que supone que los sexos se definen por los genitales y anuncian que el fin de la práctica sexual es la reproducción. Por mucho tiempo se creía que formar cuerpos con una variedad sexual a lo establecido era un trabajo conceptual y quirúrgico, más que una concepción natural. A eso se le llamaba hermafroditismo y hoy se le conoce como intersexualidad. Pero resulta que la intersexualidad sí es trabajo natural, porque son personas que nacen con características sexuales cromosómicas, gonadales, genitales u hormonales que no coinciden con las categorías sexuales binarias de macho y hembra que conocemos. El binarismo sexual se puede decir que es una construcción cultural de un sistema patriarcal que nos hace creer que solo hay dos sexos, hembra y macho, cuando en realidad tenemos 5 tipos de sexos en la especie humana. Existe lo que es hembra, macho, hermafrodita verdadero que posee un testículo y un ovario, el pseudohermafrodita macho que tiene testículos y algunos aspectos genitales de hembras, pero no poseen ovarios. Y por último, existen los pseudohermafroditas hembras, quienes tienen ovarios y algunos aspectos genitales de macho, pero no tienen testículos. Quizá esto suene muy confuso, pero la realidad es que solo muy bajo porcentaje de la población posee esta intersexualidad. Por eso es que a la hembra y al macho se le considera como lo normal entre comillas, y así nuestra sociedad usa el bisturí para hacer hombres y mujeres. Bien, hasta aquí el binarismo sexual. Sigamos con el binarismo de género. Hay que empezar definiendo el dualismo de género, que es la noción de que los cuerpos machos y los cuerpos hembras se derivan naturalmente de disposiciones de sentir, percibir, pensar o actuar, es decir, suponer que el macho debe tener disposiciones masculinas y las hembras disposiciones femeninas. Estas disposiciones de masculino y femenino son expresiones sexuales. Recordando que el género se refiere a lo social, a lo que te convierte la sociedad por ser biológicamente hembra o macho. El integrismo de género se deriva de una ideología que dice que las personas con genitales machos están destinados a volverse masculinos, esto es, hacerse hombres. De igual forma, las mujeres deben ser femeninas, esto es lo que es hacerse mujer. Y bueno, por otra parte están los hombres femeninos y las mujeres masculinas. Con ellos la cosa cambia, porque se ponen en entredicho su identidad de hombre o mujer, como por ejemplo los travesti o los transgéneros, pero como el sistema patriarcal cree que no puede equivocarse, entonces plantea que los equivocados son estas personas. En esta parte del binarismo de género involucra el androcentrismo, que es una ideología que jerarquiza como superior a lo masculino. Otra cara del androcentrismo es la misoginia, que desprecia todo lo relacionado con lo femenino, pero también a los hombres que no tienen una cierta masculinidad. Por esta falta de identidad de género es que se generan los travesti y los transgéneros. El travestismo es una manifestación en la vestimenta y en los complementos de la misma del género.
La transgeneridad sucede cuando no se identifican socialmente con su género y ellos, además de cambiar su vestimenta, implican también rasgos sexuales secundarios como la modificación de senos, el vello facial, por mencionar algunos. No hay que confundir la transgeneridad con la transexualidad, son cosas distintas. Finalmente, con estas formas de transgresión de género no nos dicen la preferencia sexual del sujeto, sino que simplemente nos dice que ciertas personas no se sienten cómodas con su identidad de género asignada por una sociedad. Y en tercer lugar, vamos a definir el binarismo erótico y el heterosexismo. El binarismo erótico y el heterosexismo. Para la heterosexualidad patriarcal, la heterosexualidad es vista como la única identidad sexual válida. Sin embargo, existen 3 recursos ideológicos que apuntalan al heterosexismo. El primero, el heterosexismo y el amor. El amor que se supone debe de darse solo entre hombres y mujeres en una construcción patriarcal, donde se trata de dar poder a una de las partes, mientras que a la otra se le obliga a obedecer. El segundo, homofobia y heterosexismo. Es la imposibilidad de creer que se puede amar a alguien de tu mismo sexo, pensando que aquellas personas que desean algo igual a lo que tienen están enfermas. Esto es un peligro para el patriarcado. Por ejemplo, el caso de las lesbianas significaría quitarle el poder a los hombres, ya que en esa relación ningún hombre estaría involucrado, pues no sería necesario. La homofobia, a su vez, viene del discurso patriarcal en donde claramente la persona que tiene coito con alguien de su mismo sexo solo busca placer, ya que no podrán procrear, lo que va en contra del discurso, en donde si alguien tiene que sentir placer es el hombre, mientras la mujer está para procrear. Y en tercer lugar, binarismo erótico. Antes se creía que solo se podía tener deseo erótico hacia una persona del sexo opuesto. Quien se sintiera atraído por algo diferente estaba enfermo y debería ser curado. Ese erotismo binario no es más que una construcción social y está claro que destinamos ese erotismo a cualquier persona u objeto en busca de placer. El erotismo es una de las 3 dimensiones de la diversidad sexual y afectiva. Las otras 2 son sexo y género. El concepto de diversidad sexual y afectiva busca la inclusión que durante muchos años ha sido negada por el sistema, por las mismas personas que temen aceptar esta diversidad, ya que no son capaces de aceptar sus propias pulsiones sexuales, es decir, sus propios deseos.